Buenos días a todos. Voy a acabar de dar entrada a los compañeros y ya ahorita continuamos.
Y ahora sí pueden hablar. Ahora sí puedo entrar a Estefanía, es que leí como unas 20 veces la unión. Hasta ahora la aceptó. Sí, profe, gracias, tranquila. Bueno, según eso, hoy muchachos tenemos acá una capacitación que van a dar desde el área de la salud, pero pues parece que no se ha unido la persona todavía. Entonces, quiero que me digan cómo les fue con la actividad, si ya la pudieron adelantar, qué adelantaron. Cuéntenme, Profe, señor. es que, digamos, unos formularios no se pueden sacar. Pues, digamos, yo tuve, pues, en mi grupo tuvimos problema con dos, el de la factura electrónica y la exógena, porque no Ah, aparecían. listo, ya les voy a mostrar qué era lo que tenían que hacer ahí. Entonces voy a proyectar un momento. Me dice que factura electrónica y la exógena. Sí, pues, no las pudimos encontrar. O pues, igual pregunté, o sea, a una compañera que tengo que trabaja, pues, con una empresa de la DIAN, pero que no se pueden sacar, que eso es pues confidencial si no estoy mal. Ah, ok. Espéreme a ver. Era solamente para que lo contextualizaran. Espéreme un momento, que ya aquí voy a mirar una cosa. Profe, digamos, en nuestro grupo, pues yo encontré, pues en cuanto a la factura electrónica, pues había como un formato de la DIAN y pues yo encontré un formato y pues lo puse. Pues obviamente estaba, pues no se podía llenar, obviamente. Y lo de la otra, pues decía que era como un formato en Excel que hacía como la empresa. Entonces, Sí, sí, está bien. entonces pues encontré como un ejemplo y pues le tomé pantallazo y lo puse ahí. No Sí, sé ahí si... está bien. Ah, vale, gracias. Les voy a proyectar acá. Aquí tengo como un formatico, pues realmente no. Sé que no se puede sacar la información como tal, pero sí como que tengamos nociones de qué es lo que vamos a, de qué se trata, mejor dicho. Me dicen si ven mi pantalla, por favor. Sí, Señora, Entonces, mire, por lo menos esto es lo de la exógena, este es uno de los formatos, es el 1001. Ustedes podían tomarle pantallazo acá a esto. Esto lo acabo de bajar de acá de la página de Google, lo busqué. E incluso están los otros formatos, entonces era como algo así. Porque sé que no se puede, la información es confidencial, entonces solamente como un formato de, como de conocimiento de lo que es la exógena. Bueno, entonces ahí servía este formato 1001 que aquí está mostrando todos, pero esto es como de una aplicación. Pero el formato 1001 de la exógena entonces muestra esto. Entonces podían sacarle un pantallazo a esto y colocarlo ahí, como para que se informaran de qué era. Lo mismo este, así pagos o abonos, también ahí ya está, ahí arriba está sin diligenciar y acá está diligenciado ya. Y ahí ya termina. Entonces, les digo de dónde lo saqué acá. Entonces colocaban exógena formato 1001 y ahí veían los formatos. Mire, es este que está aquí, o este que está aquí, o este, bueno, aquí hice cuentas contables, o este que tiene actualícese. Podríamos tomarlo también de ahí. Y la facturación electrónica, creo que hay un formato que es el, a ver si es este. Eh, Este es el formato de la resolución de la facturación electrónica. Bueno, que aquí lo está sacando Sigo. Entonces le está indicando cómo hacer el proceso, cómo entrar.
cómo solicitar la numeración. Y este formatico era el que necesitaba. Este que está aquí, el 1876, con este complemento que está acá, que es donde dice que cuando queda autorizado. Ese era el que necesitaba. Entonces ahí ya lo vieron. Entonces ese lo pueden descargar y lo pueden adjuntar ahí a los documentos. ¿Listo? Ese es de la factura electrónica, ¿sí? Sí, sí, señora, es el formato 1876. Ay, que es que no me está dejando salir. Entonces, no sé qué más preguntas eran sobre eso. Aunque a ver qué dice acá. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? ¿O era solamente eso? Mi pregunta es, ¿ya todos terminaron todos los puntos o les hace falta? Para yo Profe, dejarles acá el espacio para que complementen lo que les hace falta. profe, de la factura electrónica nos puede enviar el link por WhatsApp. Listo, ya les coloco ahí. Entonces vamos a hacer una cosa. Revisen su archivo, revisen que tengan todo y voy a dejarles este espacio para que puedan completar lo que les hace falta. Bueno, entonces ya les voy a enviar el link para que puedan hacerlo de la facturación electrónica. Porque la idea es que el documento quede completo. Listo, ya lo coloqué ahí. Bueno, entonces vamos a tener este espacio. No sé si se va a conectar la persona. Ahorita de salud estaré pendiente. Y terminen de adelantar eso. La idea es que dejen todo el documento listo para que me lo suban y dentro de 8 días empiecen a sustentármelo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, quedo aquí pendiente. Sí, profe, tengo una pregunta. Señor, cuénteme. En cuanto a la Secretaría de Hacienda, el código CIU, esos, digamos que si tenemos un establecimiento de comida gastronómica, tenemos que buscar el código referente a esto. Sí, sí, señor. Entonces espéreme. Ya les digo cómo se hace eso. Vale, profe. Voy a proyectar otra vez para mostrarles cómo es. Me dicen si ven ya mi página otra vez, si ven mi página de internet. Sí, señora, ahí se está viendo. Sí, Listo, señora. entonces ustedes escriben acá en Google código SIU y él va a sacar o la Cámara de Comercio o va a sacar la Secretaría de Hacienda, cualquiera de los dos sirve. Entonces dice descripción de actividades y acá dice por palabra. Entonces, ¿qué fue lo que me dijo el compañero? Comidas, ¿qué fue lo que me dijo? Gastronomía o establecimiento gastronómico. Entonces aquí tiene toda la lista
Te dice expendio a la mesa de comidas preparadas, en cafeterías, actividades de otros servicios de comidas, comercio al por menor de bebidas y productos del tabaco, fabricación, elaboración de comidas y platos preparados. Supongo que eso es un poco de lo que va a hacer. O sea, profe, que digamos si hay más de un código lo puedo colocar. Depende de lo que usted necesite. Por ejemplo, acá dice seleccionar o ver nota. Entonces, usted va a la nota y mira si eso es lo que usted va a hacer. Dice, esta clase comprende la elaboración de comidas y platos listos para consumir, es decir, preparados, condimentados y cocidos. Estos platos se someten a algún proceso de conservación como congelación o enlatado y por lo general se envasan o etiquetan para la reventa, por lo que no se clasifica en esta clase la preparación de comidas para consumo inmediato como en los restaurantes. Para que una comida o plato pueda considerarse tal, debe contener por lo menos 2 ingredientes principales. Bueno, entonces aquí dice, esta clase incluye elaboración de platos a base de carne de pollo, a base de pescado, y cuáles excluye. Entonces aquí se excluye la elaboración de alimentos frescos. ¿Lo suyo qué es? Comidas rápidas. Entonces, a ver, comidas rápidas. Entonces, a ver, aquí qué dice. Expendio a la mesa de comidas preparadas, por ejemplo. La preparación y el expendio de comidas a la carta menú el día, comidas completas principalmente para su consumo inmediato. Mediante el servicio a la mesa puede o no prestar servicio a domicilio, suministrar bebidas alcohólicas o algún tipo de espectáculo. Entonces, esa es una, digamos, puede colocar esa. Vamos a ver si acá dice restaurante, por ejemplo. Entonces acá dice, bueno, sale otra vez, elaboración de comidas y platos preparados. Construcción, no, aquí se sale otra cosa. O actividades de otros servicios de comidas. Entonces puede colocar la primera y la de platos preparados y luego puede colocar otras actividades por si no le incluye algo de lo que está buscando. Entonces aquí comienza a decir el catering industrial, la provisión de servicios de comida con base en acuerdos contractuales con el cliente para un periodo de tiempo específico. También incluye la operación en concesiones. Esto digamos que ya son como cosas de preparaciones especiales. Eso. Entonces, digamos que sería como esta de alimentos preparados en su caso. Le serviría. ¿Listo? No sé quién más, qué otra actividad necesitan que les ayude aquí a mirar. Ya la del compañero quedó ahí, ya digamos así pueden buscarla. Ah, creo que ya van a entrar acá a la capacitación. Te voy a dejar de compartir. Tracy González, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días a todos. ¿Cómo está? Aquí ya Bien, tengo listo el gracias. espacio, ya ellos saben. Bueno, profe, entonces vamos a esperar a la persona encargada de Oriéntame. Es una invitada externa quien nos estará dictando el día de hoy la charla en nuestra Semana de la Salud. Bueno. Bueno.
Buenos días, veo que acaba de entrar alguien de bienestar, si te le doy la palabra. Bueno, nuevamente los saludos. Eh, el día de hoy nos está acompañando Jenny Cobos de la Fundación Oriéntame, es la persona encargada de brindarnos la charla. Entonces los dejo con ella. Espero pues esta charla sea productiva para todos ustedes. Bien, buenos días para todos y todas. Permítanme un minutico, yo estoy aquí prendiendo mi cámara. Espero que se encuentren muy bien.
Permítanme, creo que ahí ya me ven, ¿verdad? Sí, señora, ya se ve. Gracias. Bueno, ¿esperaremos a alguien más o ya están todas las personas conectadas? Pues creo que ya están, todos los estudiantes están conectados, en su mayoría ya. Ok, Solamente ya pueden empezar. bien. Bien, pues muchísimo gusto para todos y todas. Efectivamente, ya como les decía Tracy, mi nombre es Jenny. Yo hago parte de la Fundación Oriéntame. Oriéntame es una fundación privada que tiene una experiencia de más de 40 años trabajando todo lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva, especialmente servicios dirigidos a las mujeres, aunque también tenemos un servicio para hombres. Entonces, les voy a contar un poquito de estos servicios y luego ya vamos a entrar puntualmente en nuestra sesión de hoy. Hoy vamos a hablar de anticonceptivos. Entonces, pues justamente vamos a dar un poquito de inicio por ese lado. Bien, pues les cuento, Oriéntame es una fundación privada, como les dije, el énfasis es en orientar a mujeres que se enfrentan a situaciones de embarazos no deseados para que ellas puedan tomar decisiones seguras, legales, que no pongan en riesgo su vida. En ese sentido, pues también las acompañamos y las orientamos respecto a la interrupción voluntaria del embarazo en el marco de lo que se permite en la ley. Un segundo servicio que tiene que ver con anticoncepción, justamente con darles una asesoría, una orientación para que puedan escoger un método anticonceptivo seguro, que tenga, digamos, una cercanía con su estilo de vida, con sus condiciones de salud y demás. Y un tercer tema que tiene que ver, o un tercer servicio, con las pruebas de infecciones de transmisión sexual. En ese caso, pues la Fundación realiza pruebas de VIH, sífilis, clamidia, hepatitis B y hepatitis C, que son 5 enfermedades de transmisión sexual. Entonces, quiero arrancar por contarles esto, porque pues efectivamente a veces nosotros o nosotras en el camino requerimos de pronto alguno de estos servicios y qué mejor que tener una organización aliada en donde podamos encontrar pues una atención segura y oportuna frente a esto. Entonces, de nuevo, pues les dejo esta información por si en algún momento ustedes los necesitan. En Oriéntame, pues también desarrollamos todo este tema de sensibilizaciones virtuales, de educación, digamos, para la sexualidad, porque conocemos pues la importancia de que las personas tengan una información sobre sus derechos sexuales y reproductivos y que justamente haga que puedan tomar mejores decisiones en su sexualidad y en su reproducción. Entonces, siendo así, voy a empezar por compartirles mi pantalla. Les voy a animar a que puedan estar participando activamente. Va a haber un momento en que les voy a pedir que prendan sus micrófonos, que puedan también escribirnos a través del chat sus respuestas. Y como les dije, pues vamos a hablar de este tema de métodos anticonceptivos. Hay un primer asunto y es que, bueno, no les he contado eso. En principio vamos a hablar un poquito de derechos humanos y de derechos sexuales y reproductivos como ese marco en el que hablamos del derecho a decidir, que es como un poco lo que ustedes ven aquí como subtítulo de esta sesión. Luego vamos a hablar de qué son los métodos anticonceptivos, luego vamos a conocer cuáles son esos métodos. Ahí les voy a mostrar varias opciones de categorización de esos métodos anticonceptivos. Al final les voy a mostrar algunas cifras importantes en el tema y vamos a tener unos 5 o 10 minuticos para de pronto responder preguntas que ustedes quieran hacer frente a este tema. ¿Listo? Quiero empezar por una y es, si yo les pregunto qué son los derechos humanos, ¿qué me dirían ustedes? ¿Algún voluntario o voluntaria que nos cuente en su opinión qué serían los derechos humanos? Por ejemplo, a ver, miremos acá, por ejemplo, Diana Paola. En tu opinión, ¿qué serían los derechos humanos? Los derechos humanos serían como una oportunidad que uno tiene para tener una mejor vida. Muchas gracias. Efectivamente, o sea, se dirigen hacia el bienestar de las personas, ¿cierto? O sea, garantizar que tengan dignidad, que tengan un bienestar en los distintos ámbitos o en los distintos espacios de su vida cotidiana. Gracias. Dentro de esos derechos humanos que son universales, es decir, que aplican para todos y todas, independientemente de nuestro género, de nuestra raza, de cualquier situación que nos pueda hacer diferentes, que son inalienables, es decir, nadie puede quitarme mis derechos.
y que son también, digamos que tienen un carácter individual en la medida en que nadie puede decidir por mis propios derechos, ¿sí? Y eso es importante también tenerlo en cuenta. Disculpen acá esto. Entonces, en esos derechos humanos se reconocen varias generaciones, entre los que están justamente los derechos sexuales y reproductivos. Su reconocimiento empieza en el año 1994. O sea, si hacemos una evaluación, diríamos que no es un periodo tan antiguo, ¿cierto? Dentro de esos derechos sexuales y reproductivos hay una lista larga. Aquí en la diapositiva ustedes solamente están viendo algunos de esos derechos sexuales y reproductivos relacionados específicamente con la anticoncepción. ¿Listo? Entonces vamos a ver cuáles son. El primero nos dice decidir el tipo de unión que se quiere conformar. Es decir, todos y todas podemos escoger si queremos casarnos, si queremos tener una unión libre con otra persona, si queremos convivir con otra persona, o si quiero tener una relación en la que yo vivo en mi casa y la otra persona en su casa, el tipo de unión que queramos conformar. Aquí es importante hablar, por ejemplo, de la responsabilidad afectiva que tenemos con otras personas cuando entablamos una relación, ¿cierto? A veces decimos, no, pues yo, ¿cierto? Yo estoy con fulanito o con fulanita, pero eso es ahí como por un rato, ¿cierto? No es nada serio. Pero quizás en ese no es nada serio, escondemos un poco ese compromiso afectivo que tenemos o esa responsabilidad también de respetar y de considerar los sentimientos o las emociones o etcétera de otras personas. Decidir si queremos tener o no hijos. La sexualidad no es igual a la reproducción y es importante que también lo sepamos. No todas las mujeres y no todos los hombres tienen como destino o tienen como propósito o tienen como ideal de vida tener hijos o hijas, ser padres o madres. Es una opción y justamente de eso nos habla este derecho a la decisión, ¿no? A que nosotros pensemos si dentro de nuestro proyecto de vida a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo, pues está tener hijos o hijas o si definitivamente no lo está. Y en ese sentido que podamos proyectar en qué momento queremos tener esos hijos e hijas, con quién queremos tenerlos, cuántos y cada cuánto. Esto digamos que nosotros lo vemos en la vida cotidiana de una forma muy cercana, ¿no? A veces vemos situaciones en que las personas planean tener sus hijos en determinado momento o hay veces, hay situaciones en las que efectivamente suceden embarazos que no esperaban, que no deseaban y deciden asumirlos. Entonces son situaciones que vemos cotidianamente. Vivir la sexualidad de forma segura, contando con herramientas para prevenir tanto embarazos no deseados como enfermedades de transmisión sexual. Aquí hay un tema importante y es que, como ustedes van a ver, la mayoría de métodos anticonceptivos, por no decir que todos, pues nos sirven para prevenir embarazos no deseados. Pero, ¿cuál es el método que nos sirve para prevenir infecciones de transmisión sexual? Ahí les dejo esa pregunta. Les voy haciendo esa pregunta. ¿Cuál es el método que nos sirve para prevenir enfermedades de transmisión sexual? El preservativo. El Para tener preservativo. relaciones. Exactamente, muy bien, gracias. Ahora ya lo vamos a ir viendo profundamente cuando avancemos, pero por ahora sí quiero hacerles como esa reflexión de decir, muchas veces pensamos que este tema de la prevención solamente es para evitar un embarazo, pero ¿qué pasa con esas situaciones en donde yo me puedo ver expuesta o expuesto a un contagio de una enfermedad de transmisión sexual? ¿Sí? Aquí no tenemos cómo decir que es más o menos grave que un embarazo no deseado, pero sí tenemos que decir que es una situación que arriesga nuestra vida, que afecta nuestra vida, nuestra salud y nuestra integridad. Ya pasando al punto de los métodos anticonceptivos como tal, pues es uno de los derechos que nosotros podamos conocer y acceder a esos métodos. No solamente basta con que yo tenga toda la carreta de cómo funcionan las inyecciones, el condón, la pastilla, el implante, sino que efectivamente yo pueda acceder a esos métodos anticonceptivos. Cuando digo yo, no solamente me refiero a las mujeres, sino que también a los hombres. Este asunto de los anticonceptivos o de hablar de métodos anticonceptivos no es algo que solamente le interesa a las mujeres o que solamente es su obligación. Realmente aquí hablamos de que es un derecho de los hombres y de las mujeres decidir sobre su paternidad, sobre su maternidad, y en ese caso, pues ambos tienen la responsabilidad de tener acceso a esta información sobre métodos anticonceptivos y de poder usarlos. ¿Listo? Y finalmente, pues nos hablan de dos, y uno es contar con servicios de salud seguros para vivir esa sexualidad, vivir esa reproducción, tomar decisiones de una forma también confiable, ¿no? Yo siempre les pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo mi primera relación sexual y yo digo, como es la primera vez, eso no pasa nada, ¿cierto? Entonces, ya, ¿para qué uso condón si eso es la primera vez, no pasa nada?
Y quizás con este tipo de información que puede estar incompleta, lo que puede pasar es que yo me vea expuesta a un embarazo no deseado o a una enfermedad de transmisión sexual. Imagínense ustedes qué significa o qué implica que preciso en esa primera relación sexual que tuve, precisamente me contagié o precisamente enfrenté un embarazo no deseado. Puede ser una situación realmente muy compleja. Entonces, por eso también aquí hablamos pues de poder contar con esa información y con esos servicios de salud seguros. Y el último derecho que vemos, pues, se refiere a información actualizada. ¿Y por qué lo decimos? Porque fíjense que muchas veces también en Internet, sobre todo, ¿cierto? Encontramos múltiples informaciones sobre supuestos avances o supuestas novedades en los métodos anticonceptivos y a veces esa información puede ser muy engañosa. En alguna ocasión, por ejemplo, un chico nos decía en una charla que a él en una droguería le han ofrecido unas pastillas anticonceptivas para los hombres y que a él le había causado mucha curiosidad porque claramente él sabía que no estaban aún, digamos, comprobadas y aún más, ¿cierto?, siendo vendidas al público en general, pero le causaba mucha curiosidad porque se las ofrecían de una forma muy tranquila, muy abierta, y pues él se preguntaba si realmente había hombres que las compraban. Entonces, ese ejemplo nos sirve para mostrar que necesitamos tener una información actualizada, una información verídica, porque de lo contrario, pues también nuestra integridad y nuestra salud pueden correr riesgos ahí. Entonces, ya teniendo en cuenta todo este escenario que les he contado de los derechos sexuales y reproductivos, pues entramos puntualmente en el asunto de los métodos anticonceptivos. ¿Cómo son definidos? Pues como aquellas herramientas, aquellos instrumentos que nosotros podemos usar para evitar un embarazo. O sea, tienen tienen un objetivo en general y es evitar un embarazo, ¿sí? Es decir, evitar que se produzca esa concepción, ¿sí? ¿Cómo funcionan? Evitando que se dé la fecundación o evitando que se dé la ovulación. ¿Qué es la ovulación? Nosotros sabemos que un embarazo se produce cuando un ovulito, ¿cierto? Se produce se encuentra o ¿cierto? Se entiende con un espermatozoide. En ese sentido, pues la ovulación es el proceso mediante el cual ese ovulito maduro se produce y puede generarse el encuentro con el espermatozoide. Si no hay ovulación, pues no hay óvulo maduro y si no hay óvulo maduro, pues no puede haber embarazo. O sea, se los estoy explicando de una manera, digamos, sencilla. Entonces, estos métodos anticonceptivos funcionan evitando esa ovulación o evitando que se dé la fecundación, que quiere decir que el óvulo se encuentre con el espermatozoide. Tienen distintas formas de clasificarse, por ejemplo, según su duración, según su efectividad o según el tipo de método que sean, que es lo que vamos a ver a continuación. Antes de eso, quiero preguntarles, con base en la imagen que están viendo en la pantalla, ¿cuáles de esos métodos conocen? Aquí pueden abrir sus micrófonos, pueden contarnos cuál de esos métodos conocen. Ahí se encuentran las pastas anticonceptivas, el condón vaginal y el preservativo masculino, inyección trimestral. Tenemos la T de cobre, que pues ya creo que no es de cobre, ya ahorita está actualizada, creo que solamente viene de plástico, creo que viene otro material ahorita, si no estoy mal. Ok, bueno, muy bien. Y el Yadel, que es el tubito que se ve ahí. El Azul, Yadel, si muy no bien. estoy mal. Listo, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién de pronto ve algún otro que la compañera no haya mencionado? Que ya nos hizo una El exposición parche. completa. Las pastillas del día después, si no estoy mal, son las dedos. Muy bien. ¿Las pastillas del día después eran un método anticonceptivo? Aquí yo les voy preguntando. Eso es una interrupción. Un- No, es un método de emergencia, ¿no es? es un método de emergencia. Bueno, muy bien. Ahora igual vamos a hablar un poquito de esa pastilla del día después, pero aquí por ahora se las voy mostrando. Bueno, mencionaron la mayoría y eso es muy bueno porque quiere decir que tenemos un conocimiento en general de esos métodos. Sin embargo, vamos aquí en este gráfico a apreciar un poco el panorama en general de todas estas opciones anticonceptivas que hemos visto. Entonces, en esta imagen ustedes están viendo dos criterios de clasificación. Uno que es en términos de la efectividad, ¿cierto? Y otro que es en términos de la duración. Si ustedes ven en cuanto a efectividad de la fila inferior, ¿cierto? Hacia arriba, o sea, si lo leemos de abajo hacia arriba,
Vamos a encontrar los métodos menos efectivos, los muy efectivos y los más efectivos, cada uno señalando cuántos embarazos se producen por cada 1000 mujeres que usan esos métodos. Y en la flechita ustedes también ven, justamente abajo hacia arriba, la clasificación de los métodos en cuanto a su duración. Entonces también vemos los de muy corta duración, los de corta duración y los de larga duración. Vamos a ir viendo cada una de estas filas. Por ahora, ¿qué necesitamos saber? Que en la primera fila, que son los métodos más efectivos de larga duración, son métodos que solamente requieren de un procedimiento, que no tengo que estarme acordando, sino que funcionan por sí mismos a partir de un solo procedimiento y por un periodo de tiempo muy largo. En los métodos muy efectivos encontramos algunos que yo sí tengo que estar recordando cada mes o cada día o cada cierto tiempo y que además debo saber cómo usarlos adecuadamente para que me puedan ofrecer la efectividad que tienen. Y en la fila abajo pues encontramos aquellos métodos que solamente aplican para una relación sexual y que también yo requiero de pronto colaboración, entre comillas, o que requiero compromiso de mi pareja para poder usarlos adecuadamente en la relación sexual. Estos son los métodos de muy corta duración. Entonces, teniendo en cuenta esos tres aspectos, vamos a entrar a ver el primer grupo. Aquí encontramos los métodos de larga duración que son los más efectivos. En este grupo en general se producen 6 o menos embarazos por cada 1000 mujeres que los usan durante un año. Entonces vamos a ver, aquí son 4. Tenemos el dispositivo intrauterino. Ahora alguien decía, bueno, existe el de cobre, pero ya no es tan usado, ahora está el DIU hormonal. Y tiene razón en algo, pero la verdad es que aún sigue siendo la T de cobre uno de los métodos más usados, sobre todo por las mujeres que por sus situaciones de salud no pueden usar métodos hormonales. Entonces vamos a empezar por ahí. La T de cobre pues es un dispositivo intrauterino. ¿Qué quiere decir intrauterino? ¿Qué dirían ustedes? Que ingresa por el útero. Exactamente, que se aloja dentro del útero. ¿Por dónde se hace la inserción? Vía vaginal, ¿cierto? Esto a veces parece muy obvio, pero quizás no lo es tanto, ¿cierto? Entonces, este dispositivo intrauterino de cobre dura 10 años y funciona porque tiene un recubrimiento de cobre, es una T, ¿cierto? Como la forma que ustedes ven, por ejemplo, en el dibujito azul, que es en donde queda. Y lo que hace el cobre dentro del útero es que hace un ambiente hostil para los espermatozoides, evitando que puedan generar un embarazo. ¿Qué nos dicen? Si 1000 mujeres la usan durante un año, le falla a 6. Sobre este método hay múltiples mitos o múltiples cosas que uno escucha. Entonces dicen, no, fulanita le falló y le salió el niño con la T en la frente, ¿cierto? O se le encarnó o le produjo X o Y razón. No quiere decir que sean historias irreales, por el contrario, conocemos ejemplos, pero hay que decir dos cosas. Una es que como todos los otros métodos, tiene un porcentaje de falla, o sea, es posible que falle. 2, es necesario que las mujeres tengan unos controles periódicos para verificar que el dispositivo esté bien puesto. Y 3, también es necesario que el procedimiento de inserción pues se realice adecuadamente para que de pronto la T no quede generando algún tipo de molestia o pueda eventualmente, digamos, adentrarse como en el musculito del útero, ¿sí? Entonces es importante tener ese tipo de recomendaciones. Ahora, ¿qué cambios se pueden generar al usar la T de cobre? Pues que se genere algo más de cólico o algo más de aumento, digamos, en el sangrado durante la menstruación, justamente por el material en el que está hecho. Aunque en general eso tiende a mejorar con el tiempo, mientras que las usuarias usan esa T. Como les digo, es muy recomendado, muy usada por las mujeres que no pueden usar otros métodos hormonales. Y también está el dispositivo intrauterino hormonal, que es muy parecido a la T de cobre, solo que es completamente de color blanco. La diferencia es que este dispositivo intrauterino pues es hormonal, es decir, contiene hormonas que se distribuyen dentro del útero por el tiempo que dura, que puede ser de 3 años o de 5 años, ¿sí? En este caso, si 1000 mujeres la usan durante un año, le falla solamente a 2. Vemos que tiene una mayor efectividad que la T de cobre. También va dentro del útero, el procedimiento de inserción es el mismo y usualmente los efectos que se pueden generar es que se disminuya la menstruación o se ausente por completo, dado el efecto que tienen las hormonas, especialmente en esa parte del cuerpo. Es importante decir que con ninguno de estos dos se afecta, digamos, la fertilidad de las mujeres.
porque pues al retirarlo un tiempo después, un tiempo específico después, pues pueden ya recuperar su capacidad de tener hijos normalmente. ¿Listo? Vamos a ver el implante subdérmico, que también es digamos, uno de los métodos más usados. El implante subdérmico es el que va en el brazo, ¿cierto? Puede ser 1 o 2 barritas según el implante que sean, y existen 3 tipos de implantes. Uno que tiene una barrita, que se llama implanón, otro que tiene 2 barritas, que se llama sinoimplant, que dura 4 años, y un último que dura 5 años, que tiene 2 barritas y que se llama Yadel, que es el más conocido. De hecho, a veces el nombre con el que las mujeres identifican este método, pues es el Yadel, o la pila también le dicen. En este caso, el implante subdérmico, pues es uno de los métodos más usados y que tiene una efectividad también más alta. Ustedes ven que si 1000 mujeres lo usan, solamente le falla a una. El procedimiento de inserción es muy sencillo y el implante o los implantes se ubican debajo de la piel del brazo. Es frecuente que las mujeres de pronto tengan irregularidades en el ciclo menstrual. Casi siempre uno escucha que digan, no, me dejó de llegar o ya no me, o me llegan cantidades muy poquitas. O puede pasar que al principio de usar el método tenga, digamos, un nivel mayor de sangrado. ¿De qué depende esto? Cuando yo les hablo de este tipo de cambios, no quiero asustarlas o asustarlos con esta información, sino que advertir que este tipo de métodos pueden generar ese tipo de cambios. No son efectos secundarios, sino son cambios que pueden ser esperados, pero que dependen fundamentalmente del cuerpo de cada mujer y de su estado de salud específico, y que en esa medida pues no se puede generalizar qué efectos esperan a cada mujer. Entonces, por eso también siempre nosotros insistimos mucho en que la escogencia de un método anticonceptivo se haga de acuerdo a su salud, a su estado de salud y pues a su estilo, digamos, de vida como tal. Luego vienen 2 métodos que son definitivos. Está la vasectomía en el caso de los hombres y está la ligadura de trompas en el caso de las mujeres. La vasectomía, ¿qué es? Como ustedes están viendo en la imagen, básicamente es el corte en el conducto deferente, que es el conductico, el tubito, por el que se transportan los espermatozoides desde los testículos hacia la uretra, es decir, hacia la salida del pene. Muchas veces los hombres dicen, no, eso quiere decir que le van a quitar los testículos, le van a quitar el pene, ya no va a poder tener relaciones sexuales, no va a poder tener erecciones, no, mejor dicho, se le acabó la vida sexual. Y realmente ninguna de esas afirmaciones es real. Lo único que se hace es cortar ese conductico y es un procedimiento tan sencillo que de hecho es ambulatorio. Los hombres siguen teniendo erecciones, siguen teniendo eyaculaciones, siguen teniendo deseo sexual. La única diferencia es que en la eyaculación como tal no se expulsan espermatozoides. ¿Que sí puede fallar? Sí puede fallar. Ven aquí que le falla a 1 de cada 1000 hombres que se la realiza. Y especialmente estas situaciones ocurren durante el primer y segundo año de la cirugía, porque pues efectivamente es como el tiempo en que también el cuerpo se acostumbra pues a ese proceso específico, o que puede quedar algunos espermatozoides en la otra parte del conducto. En general es un método pues también importante porque permite que también los hombres tengan un control o una decisión sobre su reproducción, independientemente de que la mayoría de métodos anticonceptivos sean para las mujeres, ¿no? También nos habla de esa autonomía en la reproducción. Y vamos a ver la ligadura de trompas. Pregunta, Julián. ¿es reversible? Puede ser reversible, es decir, si un hombre al cabo de varios años dice, yo quiero que me la reviertan, se puede hacer un procedimiento para intentar revertirlo, pero no siempre es seguro y además es muy costoso. O sea, no se garantiza que sea efectivo, además puede ser costoso, porque pues imagínense ustedes lo que implica volver a unir un conducto, ¿sí? Y un conducto pues de este tipo tan pequeño, tan específico y tan delicado. Entonces, sí puede ser reversible, pero no es efectivo que vuelva a poderse generar un embarazo. Bueno, y la ligadura de trompa, pues es esta cirugía o este procedimiento quirúrgico que se hace en las trompas de falopio. También ustedes están viendo ahí el dibujito. Básicamente lo que se hace es cortar o amarrar alguna de las trompas para evitar que puedan ser como ese conducto o esa vía por donde pasen los óvulos para juntarse con el espermatozoide. Si no hay esa vía, pues no van a tener por dónde transportarse.
Si 1000 mujeres se hacen esta cirugía, le falla a 3, es decir, también puede fallar y a veces falla porque esta trompa se desamarra o porque con el paso del tiempo se vuelven a unir. El cuerpo tiene ese potencial, digamos, regenerativo. Es un procedimiento también sencillo que no afecta, digamos, la menstruación en general de las mujeres, sino que simplemente lo que hace es evitar que se produzcan esos embarazos. También digamos que es una opción llamada definitiva, aunque también puede fallar, como les decía, por algunas razones como esa, como que se desamarró la trompa o que se volvió a unir. Entonces, hasta aquí vimos estos 4 que son de este primer grupo, de los que son más efectivos, que tienen una duración mayor. Ustedes vieron que hay unos de 10 años, de 5, de 3, de 4, o que son definitivos, y en los que se producen en general 6 o menos embarazos por cada 1000 mujeres que los usan. Vamos a ver el segundo grupo, que son los métodos de corta duración, que son los muy efectivos. Aquí ya vemos que esa efectividad varía un poco, nos dicen se producen de 30 a 80 embarazos por cada 1000 mujeres que los usan en un año. O sea, vemos cómo esa efectividad cambia. Y empezamos por las inyecciones, que también son súper conocidas. Tenemos las mensuales y tenemos las trimestrales. ¿Cómo funcionan ambas? Pues estas inyecciones son compuestos hormonales diseñados parecidos a los que las mujeres tenemos naturalmente en el cuerpo y que al inyectarse lo que hacen es que evitan la ovulación o evitan que el óvulo pueda madurar, engrosan un moco específico dentro del útero y eso hace que los embarazos no se puedan producir. Existen mensuales, es decir, se deben aplicar el mismo día durante cada mes, o trimestrales el mismo día cada 3 meses. Estas inyecciones a veces tienen una mala reputación, entre comillas, muy mal ganada, y es que a veces entonces si fallan, entonces decimos, no, las inyecciones son malas, son terribles, y realmente lo que puede pasar es que no hay un uso correcto de las inyecciones. Ese, por ejemplo, es uno de los motivos por el que puede pasar. Eso no depende solo de las mujeres o de las parejas, también hay otras circunstancias que inciden en eso. Por ejemplo, les pongo un caso de la vida real. El año pasado, o sea, en el 2020, con toda esta situación de la pandemia, hubo un momento en que hubo desabastecimiento de inyectables y de pastillas, especialmente inyectables y de algunas marcas muy específicas que eran las más usadas por las mujeres. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy usando mi inyección mensual muy juiciosa, pero preciso este mes que la iba a comprar ya no había o valía el triple? ¿Sí? Ese tipo de situaciones pueden hacer que yo no la use a tiempo o que no la use y pues que me vea expuesta a un embarazo no deseado. En general, si tiene un uso adecuado, pues le puede fallar entre 30 a 50 mujeres. Ustedes aquí en la diapositiva ven específicamente cada cual. Y como efectos, pues se pueden mencionar que tienden a generar menos cólicos en la menstruación y asimismo un menor sangrado. La mayoría de las mujeres no experimenta cambios de peso. A veces escuchamos, no, es que la pastilla le hizo subir de peso, la inyección la hizo subir de peso. Y realmente el método como tal no tiene ese efecto, sino que puede provocar, como se trata de sustancias hormonales, puede provocar, que tengamos más ansiedad o que tengamos un nivel mayor de ansiedad y eso nos hace comer todo el tiempo. Ahí sí se puede generar un aumento de peso. Sin embargo, en general, estas hormonas no tienen el efecto de subir o bajar de peso. Vamos a ver las pastillas anticonceptivas, que también son un clásico, digamos, dentro de estos temas. De hecho, estas son como las pioneras en el tema de los anticonceptivos. Fueron como las primeras en llegar, por ejemplo, a Colombia y fue toda una revolución, ¿cierto? Cuando empezó el asunto de la píldora. Y pues básicamente hoy en día la información que conocemos es que hay diversidad de marcas, diversidad de formas de usarlas. En general pueden tomarse durante 21 días o durante 28 días. Permiten ciclos regulares. De hecho, las mujeres cuando tienen problemas con su menstruación o con algún tema hormonal, se les indican o se les sugieren estas pastillas porque ayudan a regular la menstruación. Pueden generar menos cólicos, menos sangrados incluso, y tienen un porcentaje de efectividad pues también alto, aunque puede fallar. Ustedes aquí ven, le falla a 80 de cada 1000 mujeres. ¿Por qué puede fallar? Porque no me la tomé. Estas pastillas se deben tomar todos los días a la misma hora. Pero resulta que hoy me fui de viaje y se me olvidó. Tuve X o Y situación en mi trabajo, con mi pareja, en mi familia y se me olvidó. No las pude conseguir, no me las dieron en el servicio de salud. O sea, pueden pasar diversas situaciones que hagan que de pronto yo las olvide tomar o las tomé incorrectamente. Entonces, por eso aquí también decimos, requiere disciplina en su uso.
Por eso también cuando las mujeres o las parejas escogen un método anticonceptivo, lo ideal es que escojan el método ideal para su estilo de vida. Si yo sé que a mí se me dificulta recordar algo todos los días, es preferible que escoja de pronto otro método anticonceptivo o que tome acciones para que efectivamente no se me olvide, ¿no? Vamos a ver a continuación dos que son de los menos conocidos, el anillo vaginal y el parche. Entonces empecemos por el anillo. Como ustedes ven aquí, es un arito, ¿cierto? Un arito que por dentro tiene estas sustancias hormonales, que es un arito de un material parecido a la silicona. Si 1000 mujeres lo usan, le falla a 50. ¿Cómo se usa el anillo? Pues como su nombre lo indica, se inserta dentro de la vagina. El tiempo que se inserta es de 3 semanas. La última semana del mes se retira, que es cuando llega la menstruación. Em, Usualmente causa mucha curiosidad, entonces me suelen preguntar cómo es un arito, cómo se introduce. La respuesta es se gira en forma de 8 y se introduce dentro de la vagina y adentro ya recupera su forma normal de arito. ¿Qué pasa si se sale durante la relación sexual? Pues se debe lavar muy bien, adecuadamente y volverlo a insertar. Solamente funciona durante esas 3 semanas. Nos brinda protección la última semana del mes, pero les digo esto es para saber que solamente funciona por un mes. O sea, si yo el siguiente mes quiero volverme a poner el mismo, pues ya no voy a tener esa protección que me ofrece. Puede generar irregularidad en algunos casos, puede generar mayor sangrado o menor sangrado, eso realmente es muy relativo y depende de cada mujer. ¿Sí? No es, como les decía, algo que se pueda estandarizar. Usualmente es poco conocido, igual que el parche, porque son métodos costosos. A veces no están incluidos, por ejemplo, dentro del plan de salud, bueno, que ahora tiene otro nombre, y usualmente las personas tienen que comprarlo de forma particular y puede ser realmente muy costoso mantener un periodo de tiempo este método anticonceptivo. En el caso del parche, como ustedes lo ven, es un adhesivo que se pega en cualquier parte del cuerpo, idealmente en una zona donde la luz o el sol o el agua o las condiciones climáticas o ambientales no lo puedan dañar. Entonces, la parte interna del abdomen, la parte interna del brazo, la parte interna del muslo, ¿cierto? Y ahí se pega un parchecito una semana, otro parche otra semana, otro parche otra semana, la última semana del mes no se pone, que es cuando justamente llega la menstruación. Si 1000 mujeres usan este parche, le falla a 80. Vemos que es un poco parejo respecto a los que hemos visto ahora y brinda protección durante las 4 semanas del mes. También tiene solamente eficacia pues durante ese mes. Ya el siguiente mes hay que usar otros 3 parches, es decir, asumir otro costo. Este parche también requiere mucha disciplina en su uso, en usarlo los días que son, a las horas que son, para evitar justamente que pueda haber un desorden. ¿Cómo funciona? Contiene estas hormonas que al pegarse en la piel o al adherirse a la piel, pues empiezan a liberarse y a evitar ese proceso de ovulación que les he mencionado. Entonces ya con este completamos ese grupo de los métodos que son de corta duración, que son también efectivos. Y ahora vamos a ver el último grupo, que son los métodos de muy corta duración y que son los menos efectivos, en donde la cifra de efectividad disminuye mucho. Ustedes ven acá, si 1000 mujeres usan estos métodos, 150 o más van a enfrentar situaciones de embarazos no deseados durante un año. Vamos a ver el primero, el condón masculino y el condón femenino, pero aquí quiero hacer una aclaración y es que el hecho de que estos métodos estén en este último grupo no quiere decir que sean malos o no quiere decir que no funcionen. Lo que quiere decir es que su efectividad es menor comparada con otros métodos, ¿cierto? Uno, y dos, que a veces estos métodos suelen tener una efectividad más baja porque no tenemos información suficiente de cómo usarlos. En el caso del condón, eso es evidente. Por ejemplo, si yo no tengo la información adecuada de cómo usar un condón masculino, pues yo ni me preocupo por mirarle la fecha de vencimiento, por ejemplo, ¿cierto? Sino que yo digo, voy a la fija. Y tan de buenas que el condón ya estaba vencido y se rompió y ni modos, ¿cierto? Era el único condón que tenía o fue el condón que usé y eso me puede exponer a un embarazo no deseado o a una enfermedad de transmisión sexual. Ahora, si nos queda un poquito de tiempo, les voy a mostrar 2 videos muy corticos sobre el condón femenino y el condón masculino para que tengamos también un refuerzo en esas recomendaciones del uso. Si no tenemos tiempo de mostrárselos, pues les dejo copiado aquí en el chat los links. Son videos muy corticos de 1 o 2 minutos, muy claros, muy concisos y podemos tener como esas recomendaciones. Ambos condones se definen como fundas delgadas de látex o de poliuretano, ¿cierto? Algunas personas son alérgicas al látex, que funcionan como un método de barrera,
¿Qué quiere decir de barrera? Pues evitando, ¿cierto? Hacen como una pared, como una barrera, efectivamente, evitando que los fluidos puedan tener algún contacto. En el caso del condón masculino, su efectividad, perdón, es del 82%, mientras que en el caso del condón femenino puede ser entre el 75 y el 82%. Esa efectividad, lo que les decía, a veces disminuye por el uso que le damos, el uso incorrecto. En el caso del condón femenino hay mucho que aprender y hay mucho que ver también, porque a veces causa un poquito de susto nada más ver este dibujito. Por ejemplo, a veces las personas dicen, no, es mucho más grande, debe ser incómodo, etcétera, etcétera. Y la verdad es que hay que conocerlo y hay que aprender a usarlo. Como ustedes ven, es una fundita mucho más larga, o bueno, no mucho más larga que el condón masculino. Tiene 2 aritos, un aro interno que está diseñado para quedar en el fondo de la vagina y un aro externo que está diseñado para cubrir los labios de la vagina por fuera. El procedimiento para ponerlo realmente es muy sencillo, simplemente es volver en forma de 8 el arito interno, introducirlo hasta el fondo y ahí ya toma su forma original. Y pues también recalcar que solamente dura una relación sexual. Ahora, ¿qué pasa si mi pareja y yo queremos usar estos 2 condones al tiempo? ¿Sí? Uno masculino y uno femenino o 2 masculinos. Realmente no es lo más recomendable porque lo que puede pasar es que por el material en el que están hechos y por la fricción se rompan o se salgan. Entonces aquí la recomendación es con que usemos un solo condón, con que lo usemos adecuadamente ya es más que suficiente. Hablamos de la doble protección en el sentido de usar algún método anticonceptivo si yo no quiero o no deseo un embarazo, entonces el implante, la pastilla, no sé qué, no sé qué. Y además el condón femenino o masculino porque es el único método que protege de enfermedades de transmisión sexual. El siguiente es el método del ritmo. Este método, digamos que también es como, tiene una historia muy larga y básicamente es llevar en un calendario el registro de algunos síntomas o de algunas características físicas diarias para poder saber cuáles son mis días fértiles y cuáles son mis días infértiles. Ustedes están viendo un dibujito en morado que representa el ciclo menstrual de las mujeres. Tenemos un ciclo que tiene 4 fases, una de esas fases es la menstruación. De acuerdo a eso, yo puedo saber cuál día del mes o cuáles días del mes tengo mayor posibilidad de quedar embarazada y cuáles días del mes no tengo ninguna posibilidad. Entonces, la idea es que llevando esa cuenta yo pueda saber cuándo puedo tener relaciones sexuales y cuándo no. No siempre funciona. Está aquí, de hecho, porque miren, si ustedes ven la estadística, le falla a 24 de cada 100 mujeres. No siempre funciona justamente porque hay múltiples motivos que alteran ese ciclo menstrual de las mujeres. Tuvimos un problema sentimental, tuvimos un problema laboral, nos quedamos sin trabajo, ocurrió una pandemia, nos encerraron en la casa, tuvimos un viaje, no sé, tuvimos algún otro tipo de enfermedades, o sea, hay muchas situaciones por las que el ciclo menstrual puede variar y eso puedes controlar esa cuenta de saber cuándo puedo tener relaciones sexuales y cuándo no. Por eso no siempre es efectivo. Ahora, tiene una gran potencialidad y hoy en día a veces hay como otras, a ver cómo les digo esto. A veces hay otras formas de abordar los anticonceptivos desde esta visión que es, digamos, natural, y eso está siendo muy potente hoy en día, o sea, hay muchos avances en ese tema. Y parten de una potencialidad que tiene y es el conocimiento del cuerpo, ¿sí? Muchas veces nosotras, por ejemplo, no tenemos información de nuestro propio ciclo menstrual, no lo conocemos, solo sabemos que un día nos llega la menstruación y ya, pero realmente este método permite eso, permite saber en qué fase del ciclo menstrual estoy, cuándo, por ejemplo, mi creatividad está mayor, cuándo mi energía puede tener, digamos, un mejor aprovechamiento, los días en que definitivamente no quiero hacer nada. Nos lleva a comprender más en su conjunto el tema del ciclo menstrual y a conocer incluso mejor el cuerpo. Aplican no solamente para las mujeres, sino también para los hombres, ¿no? Muchas veces juzgamos un poquito a las mujeres diciendo, debe estar en sus días. Y realmente esa frase desconoce todo un proceso natural que sucede en el cuerpo de las mujeres. Entonces, esa es una gran potencialidad que tiene este método. Sin embargo, volviendo al punto anticonceptivo, pues no siempre tiene una efectividad deseada. Este que es el coito interrumpido, que yo estoy segura que lo conocen incluso con otros nombres, que realmente más que un método se entiende como una práctica.
Y es una práctica que tiene muy poca eficacia previniendo embarazos. Es una práctica en la que se retira el pene antes de que se produzca la eyaculación. ¿Por qué no funciona? Porque desde el principio de la relación sexual puede haber un líquido preseminal que puede generar un embarazo, y porque pues realmente retirar el pene en ese momento no garantiza que antes de eso pues ya no se hubiera producido ese, digamos, ese cruce ahí o esa salida de espermatozoides. Tan así es que alrededor de 22 de cada 100 mujeres que están en esta práctica pues enfrentan un embarazo no deseado. O sea, vemos aquí que casi que una de cada 5, ¿no? Una de cada 5 podría ser la estadística. Entonces realmente no podemos dejar a la suerte o al azar este tipo de decisiones tan importantes. Y además porque pues no permite el desempeño adecuado de las relaciones sexuales. Todo el tiempo las personas están pensando en ese momento, y no, quizás puede haber un disfrute mayor. Entonces, lo recomendable aquí sería poder usar un método anticonceptivo o tener una práctica anticonceptiva según si yo quiero o no un embarazo en este momento o en un tiempo más largo o etcétera. Y también están en este grupo los espermicidas, que son sustancias, cremas, jaleas, óvulos. Bueno, digamos en general son sustancias o productos químicos que se usan antes de las relaciones sexuales, que usualmente se insertan dentro de la vagina y lo que hacen es que por el material en el que están hechos o por la forma en la que están hechos, funcionan como una especie de taponcito o funcionan evitando por ejemplo, la movilidad de los espermatozoides, ¿sí? Es decir, evitan en ese momento que se produzca un embarazo. Sin embargo, no son 100% confiables y su efectividad puede variar mucho. Ustedes ven acá, puede incluso caer al 30%, porque a veces no tenemos mucha información de cómo usarlos y podemos cometer errores. Entonces, eso puede hacer que el método no tenga la efectividad que dice tener y por el contrario, pues nos pueda poner en riesgo. Entonces, de nuevo, no es que el método como tal sea malo, porque pues acá vemos que puede tener un 80% de efectividad, sino que de pronto las prácticas en que los usamos pues no son las adecuadas, no tenemos la información adecuada y eso puede hacer que falle. Entonces, hasta aquí vimos ese tercer Oye, grupo, ¿no? una pregunta. ¿Los Ujú. espermicidas, cómo es el uso? O sea, ¿se debe poner antes, 30 minutos antes de...? Depende del que sea, pero en general cuando son cremas, jaleas o óvulos, tienen un periodo de tiempo en el que se debe poner antes de la relación sexual. Entonces, media hora antes o una hora antes. Y cada una de estas variaciones tiene sus indicaciones específicas que hay que seguir, por ejemplo, al pie de la letra. Hay algunos que hay que combinar, entonces que es como un taponcito pequeño con una cremita, que hay que usarlos en determinado momento, etcétera, etcétera. Entonces depende. Además, porque también hay diversidad de marcas y bueno. Entonces, en este tercer grupo, recuerden que vimos los que son de muy corta duración, casi que solamente una relación sexual, ¿cierto? Y que son los menos efectivos en donde se producen 150 o más embarazos. Y aquí vamos a hablar un poquito de la anticoncepción de emergencia, que fue algo que también mencionamos al principio. La pastilla del día después no es un método anticonceptivo y tampoco es un método abortivo, es simplemente un método de emergencia. ¿Para cuándo? Para cuando yo no use condón, el condón se rompió, el condón se salió, se me olvidó tomarme la pastilla de hoy, etcétera, etcétera. Situaciones muy específicas en donde yo me puedo estar viendo expuesta o nos podemos estar viendo expuestos a un embarazo no deseado. Ahora, no es 100% efectiva, tiene un porcentaje de efectividad del 85% y debe tomarse en las 72 horas siguientes a la relación sexual sin protección. Solamente cubre esa relación sexual anterior. Es decir, si yo anoche tuve una relación sexual sin protección, esta mañana me tomé la post-day y esta noche vuelvo a tener relaciones sexuales sin protección, esa pastilla que ya tomé no va a cubrir las relaciones sexuales de esta noche, por ponerles un ejemplo muy gráfico. Entonces, aquí es importante saber que solamente es para casos de emergencia y que si ya dentro del cuerpo de las mujeres se ha producido la ovulación, hay menores posibilidades de que funcione. ¿Qué quiere decir eso? Que si dentro del cuerpo el ovulito ya se produjo y está por ahí esperando un espermatozoide, si preciso llegó antes que, por ejemplo, la pastilla, pues puede haber un embarazo y en ese caso la pastilla no va a tener efecto. Por eso, por ejemplo, también la importancia de conocer ese ciclo menstrual. Algunas mujeres puede ser que al tomarla
se les retrase su menstruación o se les adelante. Y eso también depende del momento del ciclo menstrual en el que se tome la pastilla. No es recomendable usarla permanentemente. Primero porque puede generar otro tipo de afectaciones y segundo porque puede perder su efecto anticonceptivo de emergencia. Entonces, además por un tema económico, ¿no? O sea, una pastilla del día después puede valer, no sé, 15 o 18 o 20.000 pesos. Y una inyección, por ejemplo, mensual o trimestral puede tener un costo semejante y estamos todo el mes protegidas. Entonces, se trata también de hacer esos balances. Ahora, hay otra opción anticonceptiva de emergencia que muy pocas personas conocen y es la misma T de cobre, ¿sí? Aquí lo interesante es que esta T de cobre yo me la puedo poner hasta 5 días después de una relación sexual sin protección y me ofrece el 99% de eficacia. O sea, miren que varía mucho respecto al post-day. Pero además de eso, voy a tener 10 días, 10 años más de protección, digamos, ya continuada con este anticonceptivo. Entonces también es una opción buena para considerar. Ya para ir terminando, para tener un espacio para algunas preguntas que de pronto puedan surgir, yo quiero dejarles algunas cifras para que lo pensemos. Esta primera, en un año, 800 de cada 1000 mujeres quedan embarazadas al no usar ningún método anticonceptivo. Esto nos deja muchos motivos para pensar por qué sucede. A veces uno escucha, no, pues es que habiendo la cantidad de métodos anticonceptivos que hay, las mujeres que no los usan es porque no quieren, ¿cierto? O que tienen embarazos es porque no quieren usar un método anticonceptivo. Y la verdad es que esta afirmación es incorrecta. ¿Por qué? Porque hay muchas mujeres que por las situaciones sociales o económicas en las que viven no pueden acceder a un método anticonceptivo. Hay mujeres que por los lugares en donde viven, que son lugares rurales, sobre todo alejados de lugares de ciudades principales, no pueden acceder, por ejemplo, a controles médicos, asesorías anticonceptivas, a comprar un método anticonceptivo. Hay mujeres y parejas que no pueden comprar un condón. Esto quizás a uno le sorprenda, ¿no? Entonces uno dice, pues, claro, un condón vale 1000 pesos. Pero hay personas que no tienen ni siquiera una forma como subsistir en su alimentación, en su vivienda, etcétera, etcétera, pues mucho menos en un anticonceptivo. Entonces, con todo esto lo que les quiero decir es, hay variados motivos por los que esto sucede y aquí también es necesario preguntarnos cuántas de estas 800 mujeres realmente esperaban o deseaban ese embarazo y qué situaciones se pueden usar o implementar para evitar que estas situaciones sucedan, ¿no? Que estas situaciones no esperadas o no deseadas sucedan y que puedan tener otras afectaciones en la vida de las mujeres. La siguiente cifra, 1 de cada 4 embarazos no deseados es el resultado de un error en el uso de métodos anticonceptivos de corta duración, o sea, en los del centro, ¿cierto? En la fila de los del segundo grupo. ¿Por qué? Por lo que yo les decía, se me olvidó, no lo pude comprar, ya no me dieron las inyecciones, ya no me dieron las pastillas, y ese tipo de situaciones pueden hacer que fallen. ¿Cuál sería lo ideal ahí? Pues que todos y todas tuviéramos la información adecuada de cómo usarlos, ¿cierto? Y también pues que eso se acostumbre o se acople más bien a nuestro estilo de vida, que yo pueda también hacer ese análisis de decir, si yo no me voy a acordar, pues quizás el método que debería escoger es otro, ¿no? Es también necesario pensarlo. Esta cifra también es importante y es en la encuesta nacional de demografía y salud del año 2010, se concluyó que el 52% de los embarazos en Colombia eran no planeados. El 52%. En 2015 ese porcentaje disminuyó un poco, pero se mantenía en el 50%. ¿Qué quiere decir? Que en Colombia, bueno, aún no ha salido la encuesta del año pasado, pero esto nos indica que en Colombia la mitad de los embarazos que ocurren son embarazos no deseados o no planeados. Eso también nos lleva a pensar qué sucede con nuestras decisiones en reproducción. ¿Será que siempre tomamos esas decisiones de una forma libre, de una forma informada? ¿O será que realmente nos estamos viendo más expuestas o más expuestos a estas situaciones y requerimos también una información adicional? ¿Sí? Por ejemplo, el hecho de que yo sepa cuáles métodos anticonceptivos conocen me da a mí herramientas para poder tomar decisiones en sexualidad. Si yo no tengo acceso a esa información, pues imagínense, ¿no? Entonces, eso también nos lleva un poco a pensar en ese panorama. Y bueno, ya para finalizar, pues queda la pregunta de cuál es tu método anticonceptivo, tanto si eres mujer como si eres hombre o como si tienes una pareja o como si no la tienes. Porque lo que yo les decía al principio, sexualidad no es igual a reproducción y
los derechos reproductivos no solamente nos hablan de que las personas tengan hijos, sino de que tengan la decisión de decidir, valga la redundancia, si quieren tener o no hijos e hijas. Justamente si yo no deseo un embarazo en este momento o en ningún momento, pues yo puedo usar estos métodos anticonceptivos según mi estilo de vida, según mi situación social, según mi situación económica, según diversos criterios también de mi salud, de lo que mejor se acople o se adapte a mi situación. Entonces, ¿cuál es el tuyo? Es una invitación también para pensar en cómo nuestras decisiones sexuales y reproductivas tienen mucho que ver con nuestro proyecto de vida y cómo pues en ese mismo sentido podemos proyectarlas. Entonces, bien, ya para dejar de compartirles mi pantalla, les quiero contar que nosotros en la Fundación Oriéntame tenemos una estrategia para la prevención del embarazo adolescente y la prevención de las violencias basadas en género. Esta estrategia se llama Punto D. Ahora también en el chat les voy a dejar la página de Punto D para que ustedes puedan conocernos más. Y les invito a que puedan seguirnos en Facebook y en Instagram, en el perfil de Punto D Colombia, porque ahí van a encontrar información muy actualizada, en un lenguaje muy joven, ¿cierto? Muy juvenil, sobre este tipo de temas. Cada mes tenemos un tema diferente. Este mes, por ejemplo, sobre sexting y grooming, que son prácticas alrededor de la sexualidad que se dan en redes sociales. Entonces, si ustedes nos siguen ahí, van a encontrar mucha información todos los días sobre estas prácticas, sobre cómo prevenir el peligro, por ejemplo, en la navegación en redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ya con esto dejo de compartirles mi pantalla. Estamos justo a tiempo de tener un minutico, un espacio para preguntas o comentarios que ustedes quieran hacer. Entonces, si quieren, los escucho, las escucho, mientras voy aquí poniéndoles los enlaces que les dije. Yo tengo una pregunta. Julián, adelante. ¿Por qué las pastillas de Cytotec no están dentro de un método de emergencia o un método anticonceptivo? Si pues se sabe que funciona, pues en mi conciencia, funciona como un método de emergencia y muy, o sea, es bastante efectivo, aunque ya es un riesgo mayor, ¿no? Que ya se establece. Bueno, las pastillas Cytotec. Cytotec es una marca comercial de un medicamento que se llama misoprostol. Este medicamento es un medicamento que produce unos efectos específicos sobre el útero y eso lleva a que sea considerado un medicamento apropiado para interrumpir voluntariamente o para interrumpir un embarazo, no digamos voluntariamente, para interrumpir un embarazo. Por eso no es un método anticonceptivo, sino que es un medicamento específico que se usa para interrumpir un embarazo. No es de venta libre y si lo es, tiene unas notaciones específicas porque es un medicamento formulado para mujeres en estado de embarazo en unas condiciones muy, muy específicas. Entonces, si de pronto yo conozco de alguna mujer que, por ejemplo, va a una farmacia y que le venden este tipo de medicamentos, pues yo debería recomendarle a ella que antes de tomar cualquier medicamento así, tenga una asesoría profesional o tenga una asesoría médica suficiente que garantice que ese medicamento va a funcionar para lo que ella necesita o requiere que le funcione en las cantidades que se requiere. Con esto, digamos que yo sí las invito a tener un poquito de precaución porque no es un medicamento, como les decía, de venta libre y por el contrario hay muchas personas inescrupulosas que lo comercian de forma irresponsable sin tener una guía adecuada para las mujeres. Entonces, muchas mujeres pueden confiarse de lo que les diga X o Y persona, incluso por internet, y sin tener un criterio profesional médico de por medio, su salud puede correr un riesgo. Además, porque si se trata de un embarazo ya digamos, un embarazo ya formalmente producto como tal, o sea, un embarazo como tal, pues se requiere también un control médico, no es algo que solamente se pueda tomar y ya. Entonces sí quiero como recomendarles eso porque sabemos que muchas veces en las droguerías es muy fácil conseguirlo o en internet o con otras personas y realmente es un medicamento que requiere sí o sí un acompañamiento profesional. No es un método anticonceptivo, como les dije, es un medicamento muy específico.
creo que en el chat alguien pregunta, ¿cuál es el método más recomendable para los adolescentes? Digamos que esta pregunta, perdón, no tiene una respuesta específica porque la puede variar. O sea, muchas mujeres adolescentes usan el implante subdérmico y les funciona muy bien y es un método que recomiendan y que tiene una muy buena efectividad. Entonces, es un método recomendable en esa medida en que tiene una muy buena efectividad, en que no tienen que estarse acordando, tampoco es algo que tienen que estar invirtiendo dinero en eso, entonces depende. Si se busca un método anticonceptivo de larga duración, podría ser recomendable el implante, el dispositivo intrauterino hormonal, las mismas inyecciones, las pastillas, o sea, depende también de la salud, de las condiciones de vida, de la edad. Sí, depende de muchos factores. No podría decirte cuál es el más recomendable, sino depende. Yo tengo una pregunta. Ujú, Si una persona, si una mujer se cuida y lleva mucho tiempo cuidándose con algún método ujú, anticonceptivo y este falla, pues porque ya se demostró que evidentemente puede fallar, ujú. no lo quiere tener, ¿qué procede? O sea, ¿qué opciones tiene esa mujer? Bueno, dentro de los derechos sexuales y reproductivos hay un derecho que es específicamente a interrumpir voluntariamente el embarazo en Colombia según 3 causales. Y esto está consignado en la sentencia C355 del año 2006. En esas 3 causales se dice, la interrupción voluntaria del embarazo está permitida o está despenalizada en Colombia cuando, primero, el embarazo es fruto de una conducta de abuso sexual o violación o inseminación artificial no consentida. Segundo, cuando el feto tiene malformaciones que hacen inviable su vida fuera del útero. Y tercero, cuando el embarazo es un riesgo para la vida o la salud de las mujeres. ¿Sí? Nosotros entendemos, o bueno, nosotros no, la Organización Mundial de la Salud entiende la salud no solamente como algo físico, sino también como algo emocional y psicológico. Entonces, si una mujer evidencia que ese embarazo está siendo un riesgo para su salud social, psicológica, emocional o física, o si ese embarazo es producto de una conducta de violación, o si ese embarazo representa, digamos, o tiene un tema de malformaciones, esta mujer puede solicitar la interrupción voluntaria de su embarazo. Ese servicio puede solicitarlo ante su EPS y ahí se va a hacer todo el procedimiento para garantizar su atención. Si las mujeres por X o Y motivo no tienen EPS o en su EPS no reciben una respuesta adecuada, pues pueden acudir a otras instituciones públicas o a otras instituciones privadas a tener esta asesoría. En Oriéntame, por ejemplo, acompañamos y orientamos a las mujeres que se enfrentan a estas situaciones de embarazo no deseado. Y justamente una de las alternativas que se tienen frente a un embarazo no deseado, pues es la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, lo que les decía al principio, si ustedes en algún momento o tienen esta situación o conocen a alguien que tenga esta situación, pues qué mejor que poder darle el dato de una institución en donde pueden con seguridad encontrar información sobre este tema. Lo que les dije ahora de las farmacias no es gratuito. Nosotros llevamos con una estrategia más de 10 años sensibilizando a farmacéuticas y diciéndoles, no podemos dar una información insegura o incompleta a las mujeres porque eso puede poner en riesgo su vida y su salud. Entonces, si ustedes tienen esos casos, infórmenles de Oriéntame. En Oriéntame van a poder encontrar una atención necesaria frente al tema. Eso te podría decir. No sé si respondí toda tu pregunta. Creo que sí, ¿no? Pues, o sea, me dio a entender en pocas palabras que, pues básicamente es poco probable que una mujer simplemente decida interrumpir el embarazo porque así lo decide. Sí, No, no es simplemente poco tiene que probable. cumplir los No, no es requisitos ya establecidos. no es poco probable porque una mujer puede manifestar que ese embarazo hace parte de una de esas situaciones. Por ejemplo, en el caso de que represente un riesgo para su salud, no hay una lista de riesgos específicos. Esos riesgos se evalúan paciente a paciente con su situación y con su situación específica. Entonces, realmente, si una mujer cree no estar, por ejemplo, dentro de estas causales,
en una consulta médica o en una consulta sí, médica puede evidenciarse que sí lo está. Entonces aquí más que eso es una invitación a que puedan tomar una decisión segura, legal, bien sea la interrupción del embarazo o bien no sea esa, con base en una orientación profesional específica. Qué pena. Lo que pasa es que mi compañera, bueno, lo que ella quiere hacer entender, creo, si algo me corrige, de que si la persona, la mujer, no tiene ninguna de esas condiciones anteriores que usted refiere, puede hacer la interrupción del embarazo. Por ejemplo, yo estoy embarazada, pero no fue por violación, no fue porque malformaciones, ninguna de las anteriores, sino porque simplemente no quiero tener el bebé. ¿Se podría Aquí es legalmente? donde les reafirmo lo que les dije de la causal salud, ¿sí? La causal salud es entendida como todas las situaciones que pongan en riesgo, ¿sí? Que sean un riesgo para la vida o la salud de las mujeres. La salud no solamente es física, sino también es emocional y social. ¿Qué quiere decir? Que si una mujer que tiene un embarazo, como en el ejemplo que tú nos pones, que no ha sido por una situación de violencia sexual o que no tiene que ver con malformaciones del feto, sino que tiene un embarazo, por ejemplo, porque su método anticonceptivo le falló o porque no está usando ninguno, puede hacer un análisis y efectivamente manifestar que ese embarazo es un riesgo para su salud social, emocional, psicológica o física, ¿sí? Y un profesional de la salud puede certificar esa situación. Un profesional de la salud que puede ser un médico, que puede ser un psicólogo o psicóloga. Con esto, ¿qué quiero decir? Que no, digamos, es una decisión voluntaria de las mujeres y en esa medida, pues, entrando en una consulta con un profesional, pueden tener la información suficiente sobre si están o no dentro de alguna de esas causales, ¿sí? Por eso siempre se requiere que tengan acompañamiento. Sabemos que una situación de un embarazo no deseado pone a las mujeres en un lugar de angustia, de preocupación, de no saber qué hacer. Pues imagínense en esa situación tratando de tomar una decisión. Entonces siempre recomendamos una asesoría profesional para ese caso, ¿sí? Para poder escuchar y ver si ese embarazo está siendo un riesgo para su salud o su vida y poder también darle el acompañamiento y el servicio. ¿Sí es clara la respuesta? O sea que en el momento donde hipotéticamente la persona encargada de dar como esa autorización decida que no, que la mujer no cumple pues con las características o con los requisitos para realizar el aborto, entonces ahí ya automáticamente esta persona queda obligada sí o sí a No, tener ese hijo. no es una autorización, es una certificación. La autorización solamente la dan las mujeres, por eso se trata de una decisión voluntaria. El profesional de la salud lo que hace es certificar que la mujer se encuentra dentro de una de esas causales para poder hacer el procedimiento de IVE. Si una mujer se encuentra con un profesional de la salud que por sus convicciones morales, éticas o religiosas le dice que no puede hacer ese procedimiento o que no puede certificar, pues es obligación de este profesional que la remita con una persona, con un profesional de la salud que sí pueda darle una información necesaria sobre el tema. Entonces aquí no hay intermediarios, es una decisión de las mujeres solamente. Por eso hablamos también del derecho a decidir. Exactamente, las mujeres también pueden solicitar esa valoración con otros profesionales si encuentran que con la primera persona que consultan hay una valoración o indicación negativa de la situación que están presentando, ¿sí? ¿Qué tan cierto es que el uso de las pastillas todos los días a la misma hora por 21 días, al terminar descansar por 7, el día 8 comenzar de nuevo, hay posibilidades de embarazo en esos días? No, no debería ser porque las pastillas ofrecen protección durante los 28 días, que es como la forma en que están determinadas para la toma. Entonces no debería pasar de que hay posibilidades de tener un embarazo en esos días. Tienen cobertura esos 28 días. Bueno, pues no sé si alguno o alguna más tenga alguna pregunta ya para ir entonces cerrando, ya estamos sobre el tiempo un poco. Aquí en el chat ya les he dejado los links que les comenté, tanto de la página de Punto D, su perfil en Facebook e Instagram,
Y los dos videos también que les mencioné, uno es sobre el condón masculino y el otro es sobre el condón femenino. Son videos muy, muy corticos y tienen, digamos que la información como muy puntual. Bueno, si ya no hay más preguntas o más dudas, pues nada más nos queda agradecerle su presencia esta mañana, esperar que se puedan llevar información muy puntual, muy específica de esta sesión y pues también agradecerle a Tracy por facilitarnos este espacio. Bueno, chicos, a los estudiantes les agradezco mucho por su tiempo, por su disposición. A Jenny le agradezco mucho por haber participado en nuestra Semana de la Salud con estos temas tan interesantes. Participó con nosotros el día martes y hoy, viernes, ya finaliza su participación en nuestra Semana de la Salud. Jenny, muchas gracias por la información brindada. Y por este espacio, también a la docente por habernos brindado el espacio de su clase para poder hacer esta charla. A los estudiantes los invito a que sigan participando. El día de mañana tendremos una charla con respecto a alimentación saludable para ya finalizar nuestra Semana de la Salud. Y por el chat les voy a estar enviando el formulario donde pues pueden registrar su asistencia y pueden evaluar cómo les pareció esta charla. Entonces, pues les agradezco mucho. Por favor, a los estudiantes se registran. A la docente le enviaré el formulario por interno para que pues ella también pueda evaluar qué tal le pareció la charla y agradecerles nuevamente por su participación. Gracias para todos y todas. Un muy buen día. Gracias. Gracias. Listo, chicos, entonces, después de escuchar esta charla, entonces, pues digamos que la próxima clase vamos a continuar con nuestra labor, entonces si tienen alguna duda, por favor, me hacen saber sobre sobre el taller, si alguna duda tienen sobre los formatos o demás, y estaremos hablando entonces la próxima clase. Les agradezco su participación en la actividad y que pasen buen día. Gracias, profe. Vale, listo, profe, muchas Profe, gracias. hasta luego. Chao. Buen día.